¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Romanos 14. Este video es una respuesta a algunos comentarios que recibí hace unos días por el video sobre el consumo de carne y el coronavirus. Y en uno de los comentarios alguien me puso que lea Romanos 14, obviamente haciendo alusión a que la Biblia nos habla de que podemos comer de todo, ¿no? Justamente son las expresiones que usa el apóstol Pablo en Romanos 14. Entonces lo que vamos a hacer hoy es revisar Romanos 14 y ver si realmente hay una autorización de parte de Dios de comer cualquier cosa, de comer de todo, ¿sí? Si es que cuando Cristo vino, ahora resulta que todo se volvió limpio y todo se volvió aceptable y podemos comer cualquier cosa. Si realmente eso es así o si Pablo está hablando de otra cosa en este pasaje. Así que vamos a meternos en el texto. Si vamos a Romanos capítulo 14, versículo 1, dice lo siguiente, así arranca: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. ¡Wow! Este pasaje ya es de por sí controvertido, controversial, se puede usar para cualquier cosa prácticamente. Obviamente si lo sacamos fuera de su contexto. Pero lo que vamos a hacer ahora es revisar este pasaje en el contexto de la época, en el contexto bíblico, y vamos a ver si realmente es una autorización para comer de todo. Y encima llama débiles en la fe a los que comen legumbres, y hay otro que dice que se puede comer de todo. Entonces, vamos a dejar que la Biblia se explique a sí misma. Yo no puedo tomar este pasaje e interpretarlo según mis conceptos, según mis creencias preestablecidas, o según mis tradiciones o mis criterios. Tengo que dejar que la Biblia se explique sola. Por ejemplo, cuando tomamos el pasaje dice que uno cree que se ha de comer de todo. ¿Qué significa de todo? ¿Es un todo absoluto? O sea, si yo digo de todo de manera absoluta, yo podría decir, bueno, se puede comer no solamente el cerdo, que es, digamos, lo que está en cuestión acá. Lo que le preocupa a los cristianos es si podemos comer cerdo o no, si podemos comer los embutidos o no, si podemos comer el tocino y todo ese tipo de cosas. Esa es la preocupación, porque lo demás no está en juego. Es decir, a nadie le preocupa, yo quisiera comerme un murciélago, o quisiera comerme una serpiente o un mono. Nadie se está preguntando eso. Pero básicamente, si tomamos este pasaje de manera así, literal, absoluta, cuando dice que uno come de todo, se refiere a un todo absoluto. Por ejemplo, si habláramos de animales, serpientes, monos, ratones, o sea, podemos comer ratones, mientras que lo bendecimos, le pedimos a Dios que lo bendiga y eso se vuelve limpio, entonces podemos comer ratones. ¿Será así? Podemos comer cosas incluso inanimadas, como por ejemplo piedras, tierra, podemos comer pasto, por ejemplo, el pasto que tiene la celulosa que es indigesta, que no la podemos digerir los seres humanos. Las bestias sí lo pueden digerir, los seres humanos no podemos digerir el pasto. ¿Será que podemos comer pasto? Bueno, así infinidad de cosas, porque la palabra todo significa todo. Evidentemente no es un todo absoluto, evidentemente es un todo limitado a un contexto. Quiero dar un ejemplo bíblico sobre esto. Si vamos, por ejemplo, a Filipenses capítulo 4, versículo 13, se nos dice allí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el mismo apóstol Pablo que lo dice. Cuando dice todo lo puedo en Cristo, ¿es un todo absoluto o es un todo limitado dentro de ciertos parámetros? Es decir, un todo absoluto sería, yo puedo pecar en Cristo, yo puedo robar en Cristo, puedo mentir en Cristo, puedo matar en Cristo. Si es todo absolutamente, evidentemente no. Evidentemente es un todo limitado a lo que a Dios le agrada. Es un todo limitado dentro de lo que Dios nos permite en su palabra. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a la obediencia a Dios. Yo puedo obedecer a Dios en Cristo. Es más, sin Cristo no puedo obedecer a Dios. Entonces, cuando Pablo usa la palabra todo, es un todo limitado, no es un todo absoluto. Entonces, cuando vemos en el contexto de Romanos capítulo 14, de que algunos dicen que se puede comer de todo, es un todo limitado a lo que Dios permite, a lo que a Dios le agrada. Nosotros sabemos que el hombre fue creado para comer vegetales, para comer plantas, primeramente frutas, semillas, y después de la caída del hombre se le dio a comer plantas del campo, y después del diluvio se le dio a comer carnes, pero con determinadas excepciones, es decir, no cualquier carne, sino carnes de animales considerados limpios, ¿sí? Y habían otros animales que eran considerados inmundos. Entonces, cuando dice que alguien dice que se puede comer de todo, se está refiriendo a todo lo que Dios permite comer.
no a un todo absoluto. Es decir, no es que yo digo, bueno, puedo comer cianuro y no me va a hacer mal porque lo hago en el nombre de Dios. No, una tontería. ¿Sí? Nosotros cuando estudiamos la Biblia no tenemos que abandonar el sentido común, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Una abuelita una vez me decía a mí, me decía, mira, hijito, yo tengo acá un pedazo de algodón. Me sacó un pedazo de algodón que tenía. Si yo oro a Dios y le pido que lo bendiga y me lo como, no me va a hacer mal. Ella lo creía. Es una creencia. Uno puede respetar a la persona, pero uno no puede aceptar la creencia. Es una creencia que se enseña en las iglesias evangélicas de que cuando uno ora por algo eso se vuelve limpio. Pero eso es falso. Es decir, cuando Pablo habla de que se puede comer de todo, algunos dicen que se puede comer de todo, es de todo en el contexto de lo que Dios permite. Y vamos a ver que, ahora cuando seguimos leyendo, vamos a ver que esto se aclara. Porque dice, algunos dicen que se puede comer de todo, y otro que es débil come legumbres. O sea que fíjense, cuando los que hablan de que se puede comer de todo, hablan de esa palabra todo, la contraparte es los que comen legumbres, y las legumbres ni siquiera son los vegetales en general, es una porción muy pequeña de los vegetales que son para comer. Es decir, que había gente que solamente comía legumbres, no comía otras hortalizas, no comía frutas, solamente comía legumbres. Interesante. Entonces, el que decía que se podía comer de todo era de todo lo que Dios permitió, ya sea animales limpios o frutas y verduras. Pero había gente que decía, no, solo legumbres. Ni siquiera frutas ni verduras, solo legumbres. Las legumbres no son frutas y verduras en general, son solamente legumbres. ¿Sí? Entonces, vemos que ese todo no es un todo absoluto, es un todo limitado a lo que Dios permite en su palabra. Pero vamos a ver un poco el contexto histórico de esto. A mí me gustaría leer una porción de este libro llamado Guerras de los Judíos, tomo 1, ¿sí? Bueno, como pueden ver, este libro más o menos data del siglo I, bueno, no es tan viejo, pero está realmente arruinado. Fue escrito sí en el siglo I, por eso los escritos de Flavio Josefo son muy valiosos porque nos muestran el contexto de la época de Cristo. Es decir, Flavio Josefo fue contemporáneo con Cristo, fue contemporáneo con la iglesia primitiva, con los apóstoles, con Pablo, y él, siendo un historiador judío, relató las antigüedades y las guerras de los judíos y dejó constancia de las costumbres religiosas que había en su época. Entonces, para entender un poquito más a Pablo, vamos a ver un poco un pantallazo de las sectas que habían en el judaísmo. Es decir, de los que se convertían a Cristo, los que aceptaban a Cristo del judaísmo, habían diferentes opiniones con respecto a la comida y venían judíos que comían de todo, entre comillas de todo lo que Dios permitía, pero habían judíos que eran tan estrictos que no se permitían comer sino más de determinadas cosas. Tenían como sus prácticas, digamos, monásticas. Se recluían en el desierto y solamente comían ciertas cosas. Entonces esos creían que solamente se comían esas ciertas cosas. Y habían otros que creían que se podía comer de todo, pero siempre obviamente hablando de todo lo que Dios permitía. Entonces Flavio Josefo habla acerca de cómo él empezó a investigar todas las sectas del judaísmo para ver en cuál él se iba a enlistar, porque él era un joven que tenía que ver cuál iba a ser su destino. Entonces dice Flavio Josefo en la página 20 de Guerra de los Judíos, tomo 1, después, ya que entré en los 16 años de mi edad, determiné ver a qué sabían las sectas que había entre nosotros, que como hemos dicho eran tres: los fariseos, los saduceos y los esenios, porque pensaba elegiría después con mayor facilidad alguna de ellas, si todas las supiese. Así que caminé por todas tres con mal comer, peor vestir y con grande trabajo, y no contento aún con esta experiencia, como oí decir de un hombre llamado Vano, que vivía en el desierto, vistiéndose del aparejo que hallaba en los árboles y sustentándose de cosas que de suyo produce la tierra, y bañándose por conservar la castidad, muy a menudo de noche y de día en agua fría, comencé a imitar la forma de vivir de éste y gasté 3 años en su compañía, y después de haber alcanzado lo que deseaba, volvíme a la ciudad. O sea, él investigó las sectas del judaísmo, y entre estas sectas estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Y entre los esenios encontró a un hombre llamado Vano,
que vivía en el desierto, que se vestía con lo que encontraba por ahí y que comía lo que encontraba por ahí. Era una especie de Juan el Bautista. Vivía en el desierto, tenía vestiduras humildes, sencillas. En el caso de Juan era pelo de camello con un cinto de cuero. Y en el caso de este hombre comía las bayas que encontraba, comía los vegetales que encontraba. O sea, no era ni siquiera vegetariano, sino que subsistía con lo que daba la tierra, frutos silvestres. Es muy similar a lo que pasaba con Juan el Bautista. Juan el Bautista dice la Biblia que comía langostas y miel, pero cuando nosotros estudiamos un poco la historia vemos que las langostas no son las langostas que nosotros pensamos, no son los saltamontes, los insectos, o sea, no son no puedo decir, hay palabras que en español significan insectos en Argentina, pero en otros países significa otra cosa, así que me voy a limitar a decir que eran saltamontes, o sea, no son saltamontes. Nosotros decimos la palabra langosta hoy en día. Y si yo estuviera en el Caribe, una langosta sería un marisco, ¿sí? Sería un crustáceo o algo así que sale del mar. Sin embargo, acá en Argentina la palabra langosta significa un saltamonte, ¿sí? Un pequeño insecto que salta. Pero en Jerusalén, en el desierto o en esos lugares, langosta se le llama no solamente al insecto, no solamente al saltamontes, sino que también se le llama a unas bayas, a unas vainas que produce un árbol, que acá en Argentina se lo llama algarrobo, ¿sí? Produce unas vainas que tienen una carne dulce adentro que envuelve las semillas, y eso se come, eso es comestible, y sale mucho en el desierto, en los lugares que son agrestes, que son bien áridos. Ahí está el algarrobo, o acacia como le dicen en otros lugares, y en la época de Juan el Bautista eso era llamado langosta. ¿Por qué era llamado langosta? Porque cuando esas vainas estaban verdes tenían una similitud con las langostas, con los saltamontes. Entonces no era que Juan el Bautista comía saltamontes y los mojaba así en la miel y se los comía, no, sino que comía realmente estas bayas o estas vainas que salían en el desierto y que eran algo silvestre, era algo que salía por ahí, y es perfectamente igual a lo que describe Flavio Josefo acerca de los esenios. Por eso muchos consideran a Juan el Bautista de la secta de los esenios, aunque la Biblia no menciona a los esenios con ese nombre, sí se menciona a los fariseos, a los saduceos y a Juan, que ahí están representadas perfectamente las tres sectas del judaísmo. Entonces, dentro del judaísmo habían sectas que comían de todo, entre comillas, de todo, lo que Dios permitía, y había sectas que ellos se autodeterminaban una dieta específica, estricta, ya sean legumbres solamente o plantas silvestres que aparecían en el desierto, y con eso se sustentaban y vivían así como por la fe, digamos, ¿no? Entonces Flavio Josefo fue a conocer estas sectas. Entonces cuando Pablo habla de esto, está hablando de estas costumbres. Algunos dicen que se puede comer de todo y otros dicen que solamente legumbres. Entonces no está hablando acerca de comer murciélagos, de comer serpientes, ni de comer cerdo, de ninguna manera, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito más detalles más adelante del texto. Voy a seguir leyendo. Versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Bueno, aquí nos habla de no juzgar, ¿sí? Entonces, cada vez que aparece un cristiano que es vegetariano, acá presente, saltan los cristianos a juzgar. Ustedes son vegetarianos, que son legalistas, que inventan leyes. Acá Pablo dice, no juzgues, no juzgues. ¿Sí? Entonces, si hay alguien que solamente come legumbres, no es mi caso, porque yo como legumbres, hortalizas, fruta, etcétera, como un montón de cosas, como trigo, o sea, la comida de un vegetariano es tremendamente abundante, lo único que no come es carne, el vegetariano no come carne o lácteos, ¿sí? O huevo, pero come muchísimas cosas, no es que come solamente legumbres. Pero si yo comiera solamente legumbres, nadie debería juzgarme porque Cristo me ha aceptado. Y sería a lo sumo un débil en la fe, y el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Sin embargo, los cristianos que les gusta comer cerdo, porque no es que comen carnes limpias, les gusta comer cerdo, entonces quieren juzgar a otros que no comen cerdo como ellos. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? No juzguemos, no juzguemos, ¿sí? Entonces, si hay gente que come de todo, lo que Dios permitió, yo no tengo por qué juzgarlo.
Y si hay gente que come menos cosas de las que Dios permitió, nadie tiene por qué juzgarme, ¿sí? Entonces yo sé que Dios permitió comer carne, y sé que Dios lo permitió, ¿sí? Yo no puedo juzgar a alguien que come carne, le puedo aconsejar, le puedo decir mi punto de vista. No lo puedo juzgar porque sé que Dios se lo ha permitido. De la misma manera, si hay gente que come menos cosas, es decir, que no come carne, pero come vegetales, o que come legumbres solamente, tampoco debe ser condenado o juzgado. Entonces dice en el versículo 5, y esto es lo más gracioso, porque este texto es citado tremendamente mal interpretado. Fíjense que dice, uno hace diferencia entre un día y otro día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. Y acá se cita este pasaje para decir que Pablo está aboliendo el sábado. Entonces sí, ustedes guardan el sábado, pero en realidad todos los días son iguales. No está hablando de eso, en absoluto. Está hablando de la comida, está hablando de los ayunos. ¿Por qué? Porque el tema de la comida y la bebida era tan importante en la secta del judaísmo que ellos tenían días específicos en la semana en que ayunaban, ¿sí? Entonces algunos juzgaban iguales todos los días, otros hacían diferencia entre días. Tal día hay que ayunar, tal día no hay que ayunar, ¿sí? Vamos a ver que en el contexto esto es claro. Sin embargo, se usan estos pasajes para hablar del sábado. Ni siquiera menciona ni por asomo el sábado del apóstol Pablo. Imagínense un tema tan importante, lo debería haber dejado bien claro, de que el sábado ya no hay que guardarlo más. Sin embargo, se toman estos pasajes para utilizarlos para el sábado, y no tienen nada que ver con el sábado. Está hablando de los días de ayuno, o de cómo consideraban ellos los días para comer o no comer tal cosa. Entonces dice el versículo 6, el que hace caso del día, para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Imagínense, si estuviera hablando del sábado, no diría que el que guarda el sábado para el Señor lo guarda. No, diría no, el sábado fue abolido y el que guarda el sábado está judaizando. Diría eso, pero no dice eso. Dice que el que hace diferencia de día, para el Señor lo hace, y el que no lo hace, no hace diferencia de día, para el Señor no lo hace. Fíjense cómo se pueden torcer las palabras del apóstol Pablo para hacerle decir cosas que él jamás dijo. Acá no está hablando acerca de guardar o no guardar el sábado, está hablando acerca de hacer diferencia de días para ayunar. Vamos a ver el contexto de esto en Lucas capítulo 18. Tenemos un ejemplo claro acerca del tema de la comida en Lucas capítulo 18 y las costumbres de los fariseos en este caso. Lucas capítulo 18 versículos 10 y 11. Habla acerca del fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Verso 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. ¿Qué hacía él? Ayunaba 2 veces a la semana, hacía diferencia entre día y día, ayunaba, y por el ayuno que él tenía despreciaba a los otros y juzgaba a los otros que no ayunaban. El publicano quizá no ayunaba, ¿sí? No sabemos, no lo dice ahí. Pero él consideraba que como él ayunaba, era mejor que el publicano. Y es lo que Pablo está hablando. Que si alguien come o no come, elige un día o no hace diferencia entre día y día, no podemos juzgar a nuestro hermano. Y este fariseo hacía exactamente eso, hacía diferencia entre día y día, ayunaba 2 veces a la semana, que eran días fijos, él hacía diferencia entre día y día, y con eso juzgaba a los otros como si fueran pecadores. Y esto no era así, y es lo que Pablo nos está hablando. Fíjense que el contexto es claro. No se pueden malinterpretar esas palabras, a menos que tengamos la intención de hacerle decir a la Biblia algo que la Biblia no está diciendo. Entonces dice, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Por tanto, ya no juzguemos los unos a los otros, antes bien, juzgad esto, que nadie ponga tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora, él hace una salvedad. Primero nos dice, ¿no?, claramente,
que no podemos juzgar o menospreciar, ¿sí? Uno que hace una cosa juzga al otro y el otro que no hace tal cosa menosprecia al otro y así. Un eterno conflicto basado en tradiciones de los hombres. Tradiciones que heredaron del judaísmo, ya sea de los esenios, ¿sí? Los que solamente comían algunas cosas, o de los fariseos, que hacían acepción entre día y día para ayunar, ¿sí? O sea, esto está claramente establecido en las escrituras. Yo hice un pantallazo histórico, pero si no tuviéramos lo que dice Flavio Josefo, vemos que con la misma escritura podemos explicarlo. Tenemos el caso del fariseo y el publicano y tenemos el caso de Juan el Bautista. Pero para que veamos un testigo más, que es la historia que nos muestra que ellos tenían problemas y discusiones con respecto a lo que se podía comer y lo que no, dentro de lo que Dios había permitido, ¿sí? Ningún judío se le hubiese ocurrido que comer de todo era comer cerdo o comer cualquier otra cosa. De ninguna manera, ¿sí? Estamos hablando dentro de las leyes judaicas. De lo que Dios permitió, había judíos que despreciaban la carne y no la comían, como los esenios. Los esenios no comían carne. Y habían algunos casos extremos en que solamente comían bayas silvestres o solamente legumbres. Entonces esta era la discusión, siempre dentro de los límites de lo que Dios permitió. De ninguna manera introduciendo en la dieta cosas que Dios había condenado como inmundas, ¿sí? Pero vamos a ver que las tradiciones judías agregaron cosas como inmundas que no lo eran, ¿sí? Entonces, dice, versículo 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Y ahora ustedes estarán diciendo, ¿ahora qué va a decir Emanuel? Te atrapamos. Nada es inmundo en sí mismo, mas para aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, para él es inmunda. ¡Wow! ¿Y ahora qué pasa con esto? ¿Cómo respondemos a esto? Pablo dice que nada es inmundo en sí mismo. Entonces, si lo aplicamos con un nada absoluto, como el todo absoluto del principio, si lo aplicamos con un nada absoluto, entonces el ratón no es inmundo. Bueno, podemos hacer una lista larga de cosas asquerosamente despreciables que las vomitaríamos si se acercaran. No solamente si lo metiéramos en nuestra boca, vomitaríamos si se acercaran más o menos a nuestro olfato, ¿sí? Imaginen todas esas cosas despreciables. Según Pablo dice que ahora mágicamente no son más inmundas. Nada es inmundo en sí mismo. Así que si vemos algo por ahí muerto, pudriéndose, ¡tac!, lo podemos comer. ¿Por qué? Porque nada es inmundo. ¿Será esto así? ¿Será un nada absoluto? ¿O estará hablando de nada de lo que Dios permitió, siempre dentro de los parámetros de la ley de Dios? Nada es inmundo en sí mismo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque podemos encontrar, por ejemplo, 2 Corintios 6:17, Pablo mismo le dice a los corintios, apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Él cita ese pasaje. ¿Cómo no vamos a tocar lo inmundo si no hay nada inmundo en sí mismo? Sería una contradicción. Evidentemente está hablando dentro de las cosas que Dios permitió. Tenemos otro pasaje, Apocalipsis 18:2. Habla de que Babilonia está llena de aves inmundas y aborrecibles. ¿Por qué Juan va a llamar ave inmunda a un ave que por naturaleza ya no es inmunda? Porque después de que Cristo murió, recuerden, todo se volvió limpio. No tiene sentido. ¿Por qué en Apocalipsis 22:11 dice el que es inmundo siga siendo inmundo? Si en realidad ya no existe más nada inmundo. Yo puedo fornicar, puedo hacer 1000 cosas, total, ya todo eso se vuelve limpio. Por magia, porque Pablo dijo que nada es inmundo en sí mismo. No, evidentemente no es así. Evidentemente hay cosas que son inmundas y hay cosas que son limpias, y dentro de las cosas limpias, en la cual estaba la discusión judaica, nada de eso era inmundo en sí mismo. Ellos habían inventado que ciertas cosas eran inmundas, pero no eran inmundas. Dios ya las había permitido consumir. Tanto frutas y verduras, los que comían legumbres no querían comer frutas y verduras, apelando a alguna especie de inmundicia, y obviamente los que comían solamente verduras apelaban a que las carnes eran inmundas de alguna manera. Pero no solamente esto había pasado al tema de las carnes, el tema de los vegetales, sino que también había pasado a las prácticas, por ejemplo, de lavarse las manos. Entonces vamos a ver un ejemplo que es concreto, que muestra cómo ellos convertían en inmundo algo que no era inmundo. Ellos en su mente lo convirtieron en inmundo. Ellos crearon tradiciones donde casi todo era inmundo, uno no podía tocar casi nada, ¿sí? Y esto no era así, ellos habían llevado al extremo las leyes de Dios, habían inventado leyes de su propio corazón. Entonces vamos a ver el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos
del 1 al 7. Entonces se juntaron a él los fariseos y ciertos de los escribas que habían venido a Jerusalén, y cuando vieron a algunos de sus discípulos comer con manos inmundas, es decir, no lavadas, los condenaban. ¡Wow! Los discípulos comían con manos inmundas, pero eran inmundas según ellos. Según ellos, los discípulos estaban comiendo con manos inmundas. Entonces los condenaban. Entonces el verso 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, guardando la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Qué estaban guardando? ¿Estaban guardando la ley de Dios? No, estaban guardando la tradición de los ancianos, una tradición inventada por ellos, no estaba en la Biblia, no es parte de las leyes de Dios, que decía que si uno no se lavaba las manos muchas veces, tenía las manos como inmundas. Entonces, Pablo dice, nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Entonces, dice en el versículo 4, y volviendo al mercado, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que han recibido para guardar, como el lavar las copas, los jarros, los vasos de bronce y las mesas. Entonces los fariseos y escribas preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Entonces ahí Jesús los reprende, le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús le está diciendo, dejen de guardar la ley de Moisés, porque eso ya está abolido. No, le dice, ustedes están guardando mandamientos de hombres, no están guardando la ley, están guardando los mandamientos de los hombres. Inventaron eso y dijeron que si uno no se lavaba las manos muchas veces, las manos le quedaban inmundas. Entonces yo les invito a los cristianos que defienden la postura de que se puede comer de todo y de que nada es inmundo en sí mismo, que cuando salgan del baño, voy a decir algo asqueroso, cuando salgan del baño y vayan a comer, no se laven las manos. Porque total, nada es inmundo. No, ninguno de ellos hace eso. Todos se lavan las manos. Espero que sí. Espero que sí. Todos se lavan las manos cuando salen del baño. ¿Por qué? Porque está apelando a una tradición que quería convertir en inmundo algo que no lo era. ¿Tenemos que lavarnos? Sí. ¿Tenemos que bañarnos? Sí. ¿Tenemos que sacar la suciedad de nuestra casa? Sí. ¿La inmundicia existe? Sí. Pero ellos habían convertido en inmundo algo que no lo era. Que si uno no se lavaba tantas veces haciendo ciertos rezos, ciertas oraciones, que hasta el día de hoy siguen practicando los judíos, si uno no hacía todo eso, entonces las manos estaban inmundas. Pero era mentira. Ellos habían creado una inmundicia en su propia mente, y en su propia mente se condenaban a sí mismos y condenaban a los demás. Entonces cuando Pablo habla acerca de que todas las cosas son limpias en sí mismas, se refiere a las cosas limpias, no a las cosas inmundas. Pablo no está diciendo que ahora yo puedo no limpiar mi casa, no limpiar mi baño, porque todas las cosas son limpias. No, eso es una locura, eso es absurdo. Él está diciendo que las cosas que son limpias en sí mismas, son limpias en sí mismas. No hay que hacerles algo para que se vuelvan limpias. No hay que orarle para que se vuelva limpio, porque Dios ya las declaró limpias. Nada es inmundo en sí mismo, sino que ya es limpio en sí mismo. ¿A qué se refiere? A las cosas limpias. Si yo tengo una manzana, no es que voy a hacer algo para que se vuelva limpio, ya es limpia en sí misma, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Y tenemos el ejemplo más claro en este caso, ¿no? Cuando ellos hablan de que tenían manos inmundas. ¿Era realmente que ellos tenían barro en sus manos? No, ellos se lavaban las manos, eran personas que practicaban la higiene. Sin embargo, no hacían el rito, no hacían la tradición de los ancianos, ¿sí? Pero la Biblia sí especifica, por ejemplo, que el hombre debe lavarse y purificarse con agua. Eso está claramente especificado en la Biblia. Los fariseos no apelaban a esas leyes, apelaban a una tradición. Aclarado esto, a eso se refiere cuando Pablo dice nada es inmundo en sí mismo, mas para aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, para él es inmunda. Esto se refiere a la tradición de los hombres. No se refiere a que todas las cosas que antes eran inmundas ahora son limpias. Nada más alejado de la realidad. Versículo 15. Mas si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. Supónganse que nosotros yo voy a visitar a alguien, ¿no? Ese alguien solamente come bayas del desierto. No es el caso, nunca me ha pasado, pero supongamos que voy a visitar a alguien. Pero yo acostumbro comer trigo,
bueno, todo tipo de vegetales, de verduras, así que no tengo problema con eso, incluso yo como huevo también. Y un hermano que voy a visitar que no come ninguna de esas cosas que yo como, voy a comer con él, yo no voy a con mi comida contristarlo a él. Yo con mi comida no voy a ir a arruinarle su día o a ponerle una carga. Yo voy a respetar su comida y voy a comer bayas con él. Voy a comer eh, vainas de algarrobo, si tengo que comer vainas de algarrobo. O si tengo que comer solo legumbres, comeré legumbres con él. No lo voy a andar agobiando con cuestiones de comida o de bebida, de los cuales no es parte del reino de Dios. Ahora vamos a suponer el caso contrario, que yo solamente como legumbres. Yo en mi casa solamente como legumbres, esa es mi dieta. Y voy a visitar a un hermano que sí come otras verduras, otras cosas. Y él me invita a comer, yo voy a comer esas verduras, porque no son inmundas en sí mismas. ¿Sí? Yo voy a participar con él y no le voy a imponer a él una carga. O a lo sumo, en el caso que me ha pasado muchas veces, yo no como carne. Y voy a casa de la gente que come carne. Pero por lo general la gente que come carne no come solo carne. Come carne con papas, con verduras, etcétera, etcétera. Y cuando a mí me ofrecen, yo no como carne, pero como juntamente con ellos. Y yo no creo que la carne de ellos contamina mi plato. De ninguna manera. Simplemente no como carne, pero como juntamente con ellos el resto de las verduras. Aunque estén cocinadas incluso cerca ahí y se toquen. Yo no creo que esa carne contamina mi comida. Yo no le voy a imponer una carga a esa gente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cada uno tiene sus diferencias de criterios con respecto a la comida o la bebida, pero estamos haciendo de esto un mandamiento y no lo es. Y estamos condenando a otra gente cuando no deberíamos condenarla. Entonces dice, no sea pues, versículo 16, no sea pues difamado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es vivir en Cristo? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sabemos lo que es el gozo, la alegría de la salvación, sabemos lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que Cristo nos da, y sabemos qué es la justicia. Esto se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos dice qué es la justicia. Romanos capítulo 8, versículo 4, dice lo siguiente. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es la justicia? La obediencia a la ley de Dios. Les voy a dejar más información en un video en la pantalla final que se llama Cristo nos liberó de la ley. ¿Sí? Se los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan revisar y ver sobre este tema. Entonces, la religión no es comida y bebida. Obviamente cuando hablamos de comida y bebida estamos hablando dentro de los parámetros que Dios permitió, sino que es gozo, paz y justicia. Y la justicia es la obediencia a la ley de Dios. ¿Sí? Entonces dice en el versículo 18, porque el que en estas cosas sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿En estas cosas cuáles? Gozo, paz y obediencia, ¿no? La justicia. Así que sigamos lo que ayuda a la paz y a la edificación de los unos con otros. No destruyáis la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre hacer tropezar con lo que come. Nuevamente, todas las cosas, ¿qué son todas las cosas? El excremento, no, el excremento no es limpio, hay que sacarlo, hay que limpiarlo, ¿sí? Un animal pudriéndose en nuestro patio que se murió y se está pudriendo ahí, ¿es limpio en sí mismo? No, hay que sacarlo, ¿sí? Cuando dice todas las cosas son limpias, se refiere a las cosas que son declaradas limpias en la Biblia, ¿sí? Ciertas comidas, ciertos animales que son permitidos comer, todas esas cosas son limpias en sí mismas. Entonces, las tradiciones de los judíos querían hacer que ciertas cosas eran inmundas de esa, y no, eran limpias ya, declaradas limpias por parte de Dios. Entonces, la palabra todas no es todo absolutamente. Todas las cosas son limpias, las que son limpias, las que no, no. Entonces, versículo 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado. Wow. Y acá estaría bueno que nosotros busquemos lo que es bueno. Acá estaría bueno que nosotros redondeemos hacia arriba en vez de redondear hacia abajo. Bueno sería ni comer carne, ni beber vino, ni ninguna otra cosa en la que tu hermano tropiece.
Mucha gente dice, no, la Biblia no prohíbe el consumo de alcohol. Es claro que la Biblia no prohíbe el consumo de alcohol, pero muestra cuáles son sus efectos. Yo les voy a dar un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que yo me tomo mi vasito de vino. No voy a decir todos los días porque todos los días sería un vicio y ya sería un alcohólico yo. Vamos a decir una vez cada tanto. Una vez cada tanto yo me tomo un vasito de vino. Un vasito de vino con alcohol, me refiero, ¿no? Porque yo considero que si Dios permite algo es porque a Él le agrada, lo cual no es así en la Biblia. Dios permite muchas cosas que no le agradan. Permitió que Israel tuviera un rey y no le agradaba eso. Permitió que Israel tuviera esclavos, no le agradaba eso. Permitió la poligamia y tampoco le agradaba. Pero como yo quiero considerar que todo lo que Dios permite le agrada, entonces digo, bueno, si Dios permitió que haya consumo de alcohol es porque le agrada. Entonces yo me tomo un vasito cada tanto. Soy cristiano y vienen hermanos nuevos que se convierten. Y los hermanos nuevos que se convierten vienen de su vieja vida. Y su vieja vida en algunos casos incluía drogas, en otros casos incluía alcohol, en otros casos incluía sexo, en otros casos incluía, bueno, diferentes cosas. Entonces, ese hermano nuevo me ve a mí que yo cada tanto tomo un poquito de alcohol. Pero para él, eso es la perdición. Entonces yo por amor a mi hermano, jamás voy a tocar una gota de alcohol. Primero porque me destruye a mí. Y corro el riesgo constantemente de caer en el vicio del alcohol. Y segundo, porque por amor a mi hermano jamás voy a tocar alcohol. Para que mi hermano jamás se vea tentado a caer a su vieja vida. ¿Qué tipo de amor podemos tener por nuestro hermano si no somos capaces de abandonar ciertos placeres con el afán de ver bien y en buena salud a nuestros hermanos que han luchado y han batallado contra el alcohol y han sido liberados por Cristo y que ahora están siendo tentados por Satanás en este nuevo camino? ¿Y yo voy a ser piedra de tropiezo para mi hermano? De ninguna manera. Como dijo el mismo apóstol Pablo, yo jamás comeré carne, con tal de no ver a mis hermanos tropezar. Él lo decía con respecto a las carnes dedicadas a los ídolos, en otro capítulo, ¿sí? Entonces acá dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. ¿Por qué no hacemos lo que es bueno y no dejamos de comer carne y dejamos de tomar vino? Porque nos gusta, porque lo amamos más que el bienestar y la salvación de nuestro hermano. Entonces, los que citan Romanos 14 para autojustificar que comen cerdo, que toman alcohol y que tienen una vida como cualquier mundano, lean este pasaje y vean por qué Pablo dice, bueno sería no comer carne ni tomar vino. ¿Por qué lo dice? Él explica más adelante en el capítulo 5, versículo 4, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando él habla acerca de bueno sería no comer carne ni tomar vino, se refiere a las cosas que antes fueron escritas. Podemos leerlo a esto en Proverbios capítulo 23, versículos 20 y 21. Dice, no estés con los bebedores de vino ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará que el hombre vista de harapos. Ya el Antiguo Testamento constantemente nos habla en contra del alcohol y en contra del consumo de carne. No estés con los comedores de carne ni los bebedores de vino. Y Pablo dice, bueno sería no comer carne, ni beber vino, ni ninguna otra cosa que haga tropezar o debilitar la fe de mi hermano. Y acá es donde se acaba Romanos 14 para todos los que citan este texto para autojustificarse. Porque no están dispuestos a hacer lo que Pablo dice que bueno sería hacer. Dejar de comer carne y dejar de tomar vino. Versículo 22 y 23 dice, tienes tu fe, tenla para contigo, delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque come sin fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Entonces vemos, hermanos, que Romanos 14 de ninguna manera es una aprobación para comer carnes inmundas, sino que simplemente está dejando de lado las tradiciones de los hombres que fueron impuestas, ¿sí? Tradiciones de hombres que no estaban en la Biblia, que no estaban en la ley, pero que fueron impuestas por tradición, ya sea los fariseos que ayunaban 2 días a la semana o que hacían acepción entre día y día, o ya sea los esenios que consideraban inmundos un montón de alimentos que Dios había creado como alimentos, como las frutas, las verduras, y decían, no, nosotros solamente vamos a comer legumbres, o yo solamente voy a comer las bayas que aparecen por ahí, o las vainas que aparecen en el desierto, pero eran cuestiones que eran tradicionales, que no debían ser impuestas como la ley de Dios.
A eso se refiere el apóstol Pablo. Que yo tengo que tener cuidado de no condenar a mi hermano por lo que practica o lo que deja de practicar, siempre que estemos dentro de la ley de Dios, siempre que estemos dentro de lo que Dios permite. Cuando habla acerca de que todo es limpio, no se refiere a los animales inmundos, se refiere a lo que ya estaba establecido como que era limpio, ¿sí? Pero que las tradiciones le querían dar una connotación de pecaminoso, ¿sí? Entonces, el resumen de todo Romanos 14 es no condenar a los otros que dentro de la ley de Dios consumen diferentes cosas, pero que bueno sería, y ese bueno sería yo creo que aplica al futuro, y yo creo que aplica a nuestros tiempos, en la iglesia del tiempo final, bueno sería que no comamos carne, ni tomemos vino, ni ninguna cosa que haga, dice, tropezar, ofender o debilitar a nuestro hermano. Así que aquí tenemos el resumen, el análisis de Romanos 14, de ninguna manera es una aprobación para comer carnes inmundas. Sé que me van a llover comentarios, así que ya voy preparando las respuestas para los próximos temas. Pero bueno, acá tenemos una explicación cabal, consecuente con las Escrituras, de que de ninguna manera Pablo habla contra la ley de Dios, sino que habla contra las tradiciones de los hombres con respecto a la comida y a la bebida. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a me gusta, dejen acá abajo todos sus comentarios, siempre y cuando que sean con respeto. Estoy respondiendo, este video es una respuesta a comentarios de personas que fueron bastante irrespetuosas, que fueron bastante insultantes, pero bueno, tratemos de disentir con respeto, tratemos de decir las cosas sin insultar a nadie, ¿no? Sin degradar o insultar a los demás, a los que piensan distinto. Así que dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos, nos vamos a estar encontrando en un próximo video. Que Dios les bendiga.